Paseos por la Sierra con Alberto Garín. En la ciudad de Sepúlveda, en la provincia de Segovia, una Sepúlveda conocida por ser una villa medieval de larga historia, ubicada en uno de los parajes naturales más interesantes que podemos encontrar, las hoces del río Duratón, en un sitio donde todo lo que evoca época medieval es protagonista, se encuentra el Museo Fijas, de figuras y juguetes antiguos, creado por el diplomático José Manuel Allende Salazar y que en la actualidad gestiona su heredero y sobrino, Guillermo Díaz de Río Durán, junto a su esposa. Es un lugar inesperado este Museo Fijas. Tal como dice en su entrada, es un museo de juguetes y figuras antiguas, de modo que cuando accedemos a él, lo que nos vamos a encontrar en sus numerosas vitrinas son, en efecto, una buena cantidad de esos juguetes y sobre todo de esas figuras tradicionales, esencialmente anteriores a 1960, que es cuando estamos hablando de figuras antiguas en el caso de la juguetería, y que rápidamente podemos asociar con un cuento tradicional, el del soldadito de plomo, porque en efecto en el Museo Fijas vamos a encontrar una gran cantidad de estos soldaditos de plomo, aunque buena parte de ellos no son soldaditos, son otros muchos personajes y no todos están hechos en plomo, sino en múltiples y diferentes variedades. En ese sentido, una de las primeras ideas a retomar es la necesidad que han tenido los niños desde siempre y los adultos que nos gusta seguir siendo niños en ocasiones por jugar. Y en el momento de jugar los juguetes pueden ser fundamentales. Todo tipo de juguetes. Y en el Museo Fijas hay sitio para los juguetes desde los más tradicionales a los más elaborados. Aunque sin duda los protagonistas son esas figuras históricas, esos soldaditos de plomo que, insisto, no siempre son soldaditos ni son todos de plomo. En ese sentido, una de las características del Museo Fijas ha sido el empeño por demostrar que la fabricación de estas figuras históricas no es algo sencillo, sino que hay una larguísima tradición de muy esmerados artesanos. Y en el caso del Museo Fijas hemos de pensar que tienen más de 15.000 figuritas de casi medio centenar de países diferentes, aunque la mayoría son españolas, que van a mostrar esas tradiciones artesanales de diferentes talleres, algunos realmente destacados, en los que fueron capaces de manejar todo tipo de posibilidades a la hora de diseñar sus figuras, puesto que estamos hablando tanto en la variación de los tamaños como en el realismo que podían alcanzar en el momento de elaborar dichas figuras, puesto que uno de los objetivos era hacer realmente muy atractivas las figuras para que los niños o los coleccionistas que todavía tenían ese espíritu infantil quisieran reunirlas. Esta es una de las posibilidades que tenemos en el momento de recorrer el museo, hacer ese tránsito por la historia de los creadores de las figuras históricas, los diferentes talleres con las diferentes modalidades que cada uno de ellos supo desarrollar para poner en marcha la fabricación de estos elementos tan singulares. Por supuesto, en el momento que estamos hablando de figuras que nos retraen a tiempos pasados, pueden servir no solamente por el hecho de jugar, sino también como toda una fuente de conocimiento histórico. Por ejemplo, esa interesantísima colección que en el Museo Fijas tenemos de los sucesivos reyes de la monarquía hispana, desde la unificación de las coronas hasta los monarcas actuales, y que de esa manera, con esa parte lúdica de que a pesar de todo son juguetes, es decir, el niño o el que tiene espíritu infantil puede seguir jugando con ellos, les va a permitir hacer ese recorrido a través de la historia. Pero sin duda, uno de los elementos fundamentales en este mundo de las figuras históricas fue la reconstrucción, obviamente, del terreno militar, dado que en muchas ocasiones estos juguetes estaban enfocados a niños que quizás en el futuro desempeñarían funciones militares o directamente de gobierno y por tanto tendrían alguna responsabilidad sobre esos ejércitos, de modo que a través de estos repertorios amplísimos de docenas de figuras se le podían presentar al niño cómo se organizaban estos ejércitos, desde los momentos más de relax, cuando se monta el campamento previo a entrar en la batalla y entonces hay que mostrar dónde se colocaban cada una de las necesidades de ese espacio de intendencia, los oficiales, los soldados, los lugares para comer, para acumular las armas, hasta cuestiones mucho más prestigiosas como grandes desfiles militares en los que es posible ordenar a los diferentes oficiales que comandan las tropas, cómo éstas se ordenan, cómo salen en ese desfile militar, en esa parada,
quién va en cabeza, cuál es la forma de distribuir a cada uno de los miembros de la compañía, en qué momento tienen que exhibir sus pendones o banderas. Es decir, a través de la utilización de los juguetes se permitía una educación que hoy nos puede parecer chocante, pero que era muy habitual en el mundo infantil de la época preindustrial, que era el conocimiento de todo este sistema vinculado a los ejércitos que en muchos casos ese niño, cuando creciera, tendría que hacer frente. Obviamente no todos tenían que estar involucrados en el mundo militar para querer jugar a los soldaditos. En realidad hemos de pensar que todavía en la actualidad hay muchos juguetes donde los niños sencillamente hacen sus batallas sin que eso implique una relación directa con el ejército, ni siquiera una comprensión real de cómo el ejército funciona. Sencillamente nos apetece pensar que somos grandes conquistadores que nos vamos a lanzar a esas aventuras. Pero entre estas figuras históricas hay otras posibilidades, las posibilidades de mostrar cómo funcionaba el mundo de la enseñanza tradicional, o cómo eran los lugares de la producción más inmediata, más doméstica, el lugar donde estaban los agricultores, los campesinos con sus animales. Y entonces el juego cambia de óptica, cambia de objetivo. Ya no estamos hablando exclusivamente de hacer batallitas y soñar en mundos imposibles que voy a tratar de conquistar, sino directamente jugar en esa vida cotidiana, donde trato de entender cómo funcionan mis mayores, porque quizás mis referentes son un padre agricultor o los agricultores que trabajan en el entorno inmediato al que yo vivo. Entonces me meto en la piel de esas personas a través de estas figuras diminutas que no solamente evocan ese mundo tradicional, sino que en muchos casos, por haber estado realizadas cuando ese mundo tradicional existía, permiten que el niño ingrese a jugar en las actividades que desarrollan los propios adultos. Pero es que en ocasiones llega a tal grado de detalle como estas otras figuras vinculadas al mundo de la construcción, también tradicional, que podemos llegar a entender cómo se llevaban a cabo las construcciones de estas iglesias, de estas catedrales, de estos palacios, de estos castillos, a través de la comprensión de las acciones que emprendían cada uno de los artesanos que estaban involucrados en el proceso. E incluso hoy, cuando sabemos muchísimo de ese proceso constructivo, verlo a través del juguete, de la figura, se puede convertir en una forma más evocadora de entenderlo. Y por supuesto, esto nos ha de llevar hasta situaciones mucho más alegres, mucho más lúdicas, como pudiera ser recrear, por ejemplo, un parque parisino tradicional de finales del siglo XIX, donde lo que vamos a encontrarnos es con todo tipo de actividades de recreo, musicales, festivas, un lugar para tomarse buen chocolate con dulces y de esta manera evocar otras formas de entender la vida cotidiana, que es algo que a la larga es lo que los niños hacen cuando trasladan la realidad de los adultos que ven a su alrededor a sus juegos. El Museo Fijas, por tanto, es uno de los lugares más evocadores que uno pueda tener en el recorrido por estos espacios museográficos, porque la idea es, si soy un coleccionista que quiero entender la evolución de la fabricación de este tipo de juguetes, tengo aquí una cantidad de información espectacular. Pero si sencillamente quiero llevar a mi hijo pequeño, o quiero ser yo mismo el que vuelva a revivir mi mundo infantil, Fijas es indudablemente de los sitios más hermosos en los que uno se puede extasiar haciendo ese recorrido a través de las diferentes formas de jugar, de los diferentes espacios, de los diferentes escenarios de juego que uno se podría plantear y entender así cuán maravilloso era sencillamente jugar gracias a estos juguetes. Por supuesto, en estas cantidades desmedidas que tenemos en el Museo Fijas, absolutamente maravillosas, o en cantidades mucho más reducidas, porque al final la importancia del juguete es que no viene a ser más que el soporte que el niño empleaba para a través, con muchos soldaditos o con unos pocos, poner en marcha su imaginación. Y si hay algo que el Museo Fijas nos ayuda es, sobre todo, a permitirnos de nuevo disfrutar de esa imaginación que a través del juego cualquier ser humano es capaz de desarrollar sin tener que ponerse ningún límite, que solo está sometido a su fantasía.